El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno en esta hora poderte saludar, poderte decir que Dios esté contigo, que puedas tú tener a Jesucristo viviendo en tu vida. Para ello es necesario conocerle. Para ello es necesario que no tus sentimientos sean los que florecen, los que se estremecen, sino el conocimiento de Él que entra a tu vida a través del Espíritu y empieza a renovar tu alma. Es el deseo que hay en nuestro corazón. Estamos estudiando por qué hay poder en el nombre. Y estamos mirando, porque heredó un mejor nombre. Y hoy hablaremos de Cristo fue vivificado. Abra su Biblia o lea conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos dos versículos encierran una gran verdad, la cual dice que Cristo murió una sola vez. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue efectuado una sola vez. Si tú te arrepientes una y otra vez, no has entendido el Evangelio. No has entendido que es la gracia. La gracia de Dios no se debe confundir con una doctrina o como aquellos que predican creciendo en gracia. No. La gracia es una persona y su obra es la gracia. Por ello, dice, padeció una sola vez, el justo por los injustos. O sea, Cristo, que es 100% Dios, 100% humano, es justo y muere por una persona injusta para llevarnos a Dios, o sea, reconciliarnos, siendo a la verdad muerto en la carne. La Biblia está testificando de que era necesario que Cristo muriera. La muerte de Él se efectuó en la cruz. El martes estudiábamos que Él entregó su espíritu a Dios. Recuerda que el espíritu es el aliento, el espíritu es el que nos permite tener comunión con Dios. El espíritu es el que hace que un ser vivo, humano, pueda existir en el mundo, porque el espíritu con el alma habitan en el cuerpo. Por eso la Biblia habla de que hubo un rompimiento en la persona de Jesús. ¿Un rompimiento en qué? Que cuando muere en la cruz, su carne va a la sepultura, su alma va al Seol y su espíritu va a Dios que lo creó. Muy claramente Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 28 lo dice. Así que es importante la muerte de Cristo. La muerte de Cristo solamente puede cubrir la desnudez del hombre. Recuerda que cuando el hombre desobedece a Dios, se encuentra desnudo y él empieza a buscar
cómo cubrir esa desnudez y busca hojas, ya lo estudiamos. Y al buscar hojas es algo que se usa, que es perecedero. La religión es la perecedera, por eso Cristo no es religión. No hablamos de una religión, tú que me ves, tú que me escuchas por primera vez. La vida en Cristo no es religión. Yo no te vengo a hablar de una religión. Yo te vengo a hablar de una persona que murió por ti y te reconcilia a través de su muerte con Dios Padre. Él cubre tu desnudez. Por eso, cuando una persona peca, un creyente, y se va a acercar a Dios, pues siente desnudez, se siente mal. Pero hazlo con confianza, porque quien murió en la cruz del Calvario fue una persona igual a ti y a mí. No pecó, se hizo pecado, pero Él entiende por lo que tú estás pasando. Él entiende ese ataque del diablo. Él entiende esa tribulación. Él entiende esa enfermedad, esa crisis económica. Pero Él está ahí para ayudarte, para librarte, para sacarte en victoria. Así que el hombre cubre su desnudez con cosas perecederas, la religión, las cuales no pueden cubrir lo que no se puede encubrir. Cubrir una cosa, encubrir otra cosa. Encubrir es ocultar algo delante de Dios. Es decirle no, 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 como el gato. El gato hace su necesidad y va y lo entierra, como si nada hubiera pasado. Eso hizo el hombre. Por eso, esas cosas perecederas hacen que el hombre permanezca desnudo. Si tú has recibido una religión donde te dan una serie de normas, de conductas, no hagas aquello, no mires esto, y tú realmente no entiendes que debes vivir tu día a día glorificando a Dios. Es que Dios no solamente está en la iglesia, y ya cuando tú haces todas tus fechorías, porquerías, cosas malas, no está. Dios está. Dios está en todo momento, en todo lugar. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, debe glorificar a Dios. Vuelvo y te repito, debe tus acciones, lo más mínimo, Dios está. Debes glorificar a Dios. Hemos estudiado que el Señor Jesús se hizo hombre. La Biblia lo habla. Semejante a nosotros. Pero nunca dejó de ser Dios. Esto tampoco es meritorio para que tú digas, ay, con razón pudo sufrir la cruz del Calvario. No. En su parte humana tuvo limitaciones. Algunos atributos fueron limitados. Pero su esencia, su naturaleza nunca dejó de ser Dios. Porque era necesario que la persona de Jesús de Nazaret viniera y fuera incubado, fuera, se me olvida siempre esa palabra, en el vientre de María. No engendrado, porque si no daría un comienzo y un fin, no. Él fue, la Biblia dice, ¿fue qué? Formado, fue gestado, fue en el vientre de María. Así que Él se compadece de ti. Por eso Él nos acerca a Dios. Porque Él es igual que usted y que yo, sin pecado. Todo el contexto bíblico nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Si tú miras, el hombre nuevamente es vestido, no ya con una piel de un animal, porque se tuvo que derramar sangre, sino es vestido de la naturaleza que solo Cristo puede dar. Por ello, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, es vestida tu vida, sí, tu vida es investida, vestida de autoridad, de poder, y eres engendrado por el Espíritu Santo para vivir y poder aceptar las verdades de Dios. Alguien decía y me envió
de que no se necesita pedir revelación a Dios porque la palabra ya está escrita y solo hay que leerla. Error. Yo recuerdo cuando entré al instituto con mi pastor Abraham Peña, a quien le admiro, le amo, le respeto. Y mi primer trabajo fue como una cosa así, de solo hojas. Y yo dije, no, este hombre me va a sacar en hombros, me va a elogiar, me va... Y lo único que él dijo, trabajo mal realizado. No haga copy-paste. Y yo, bravo, dije, pero ¿cómo así? Si yo transcribí lo que decía el comentarista Barclay, si yo copié lo que decía el comentarista Henry, si yo copié lo que decía McDonald, si yo copié lo que decía, bueno, etcétera, Moody, bueno, tengo una biblioteca amplia. Mi hijo un día dijo, pero papá, le dije, sí. Y me dio mal genio. Ya después empecé a entender, fuera de eso mi esposa encima diciendo, ay, bueno. Luego empecé a entender que sí necesito revelación. Y tuve que hacer un trabajo de cantares. Recuerdo que fue un folleto así, pequeño, y fue laureado por él. Su firma fue en él. Desafortunadamente había alguien que estaba empezando en el instituto y yo se lo regalé. No lo conservé, se lo regalé. Pero bueno, gloria a Dios, lo importante es que la palabra del Señor sea glorificada. Así que todo el contexto bíblico nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Pero a Él se le da un nombre con el cual nosotros nos identificamos como el Salvador. E Israel lo identifica como el Mesías prometido, el cual cumplirá las demandas de la ley que identifican al pecado, pero que no lo podían quitar. Lo mostraban, mas no había efecto, no había poder. ¿Por qué? Porque faltaba que llegara el Mesías, el Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Un niño nos es dado. Jesús se encarnó, su nombre. Ya después veremos los nombres de Jesús en todo el Antiguo Testamento mostrados en el Nuevo, para que tú vayas conociendo quién es Jesús, quién es aquel que dio la vida por ti, quién es aquel que está a tu lado, que cuando tú estás en la enfermedad, en la tribulación, en el problema, Él te carga, Él te sostiene, Él te ama, te lleva. Por eso vuelve a Él. Todo el contexto bíblico nos anuncia que el Cristo, el Mesías, debía morir como Cordero de Dios. Solo la muerte puede cubrir la desnudez del hombre, que en su desobediencia a un mandato de Dios, no comerás porque de cierto morirás, hace que el hombre en su propia opinión busque encubrir su desnudez con cosas perecederas, lo cual no se puede encubrir, no lo puedes hacer. Es importante entender, una vez más te lo digo, en toda su expresión, porque solo por su muerte es que su nombre tiene poder. Solo. Y no hemos estudiado las dos partes, porque su nombre tiene poder. Por ello, la expresión Cristo padeció una sola vez quiere decir que su muerte o su sacrificio no se puede volver a realizar, no se puede volver a efectuar. ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué mensaje te da? ¿Qué mensaje nos da? Que debemos seguir su ejemplo. Debemos morir al pecado, al alejamiento de Dios, a la ausencia de Dios en tu vida. Vuelvo y te digo, no es religión. Tú recibes a Jesucristo y no recibes la religión. No te pueden encasillar en una religión. Te van a encasillar en una persona que llegó a tu vida y te cambió y te transformó. Y ese es el pecado el cual Dios perdona. De ahí para allá cometeremos pecados, sí, erraremos en el blanco, sí, pero ese pecado no es de muerte. Porque el que es de muerte es estar lejos, ausente, separado, muerto espiritualmente. Eso es. Ese pecado
te condena y te lleva al infierno. ¿Por qué? Porque lejos de Dios nada puedes hacer. Apartados de mí nada podéis hacer. Es necesario que Cristo esté. Mire lo que dice Hebreos 7:27. Leámoslo de la Biblia castellano antiguo. Además, mientras que, según la ley del antiguo pacto, todo sumo sacerdote del linaje de Aarón estaba obligado a ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él, Cristo, lo hizo una sola vez por todas cuando se ofreció a sí mismo en sacrificio sobre la cruz. Y mira que el escritor de los Hebreos hace y habla lo mismo que habla el escritor de la primera carta a Pedro. Leámoslo, ahí continúa. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Quien niegue la muerte de Cristo en la carne no puede ser salvo. Quien diga que Cristo solo vino en espíritu no es salvo. Hay un error doctrinal, hay un error de conocimiento, hay un error de revelación. Pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que el mensaje que nos deja este pasaje es que debemos seguir el ejemplo del Señor. Debemos valorar su obra, sus padecimientos y reconocer que no es por obras, sino por su muerte que yo tengo salvación. Entonces, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, viene algo que es un nuevo nacimiento. Eres engendrado. Y eso debe producir obras. Esas obras atestiguan de que eres salvo. Así que tú sabes si eres salvo o no. Porque si estás evidenciando obras que no te salvan, pero sí evidencian que hay una salvación, eres salvo. Así que la muerte del Señor Jesucristo, la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, es el medio de reconciliar a los pecadores con Dios. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así que tiene que pasar lo mismo con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre también será levantado. Parece que hubiera una reabundancia, pero así está. Dice la Biblia, Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto. Así que tiene que pasar lo mismo con el Hijo del Hombre. O sea, recuerde que Israel peca y a consecuencia de su pecado, en el desierto se levantan unas serpientes venenosas que los picaban. La única manera de vivir era mirar la serpiente y la gente vivía. Hoy el pecado abunda, pero si tú miras a la cruz, si tú miras a aquel que fue muerto en ella, pero no está, y queda la cruz como testimonio para que yo mire y diga, allá murió mi Salvador, soy salvo. Esa es la tipología. También será levantado. O sea, era necesario que la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, Emmanuel, fuera izado como la serpiente fue izada en el desierto. Era necesario que Cristo fuera también izado o levantado en la cruz. Luego dice Juan 12:32, ahí mismo, hijo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. ¿Qué dijo Cristo? Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. O sea, la obra consumada. Este es el tiempo en el cual
el Señor fue izado. Ahora, Cristo muere una sola vez. Y solo a través de la muerte de Cristo es que se proclama, se evidencia. Por eso cuando ves tú la cruz, ves la misericordia de Dios. Que todo aquel que era pecador, culpable, solo por la muerte de él, podría obtener vida y reconciliarse con Dios. Por eso no entiendo por qué muchos quieren como afianzar su fe, haciendo obras, volviendo nuevamente a ser mesiánico, a vivir, no lo estoy criticando, solamente estoy diciendo, tú estás diciéndole al mismo Dios que no pudo cubrir tu pecado. O tú te estás engañando y no has conocido qué es el valor de la muerte de Cristo en la cruz. Así que Cristo, el Hijo de Dios, amó a la gente y se entregó a sí mismo en sacrificio por ellos. Soportó los dolores tan amargos en la cruz. No hay llamamiento que no se pueda hacer más poderoso que el hecho de que Jesucristo sufra por nuestra causa. Mire todos estos pasajes de la Biblia, leámoslos rápido, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hebreos 9:15, el que sigue, hijo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos, y apareció por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperaban. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No podemos negar la muerte del Señor, la muerte física. Tampoco podemos negar la muerte espiritual del Señor. Vuelvo y te repito, si tú no has recibido a Cristo, estás muerto espiritual. ¿Qué es muerto? Alejado de Dios, separado de Dios. Hay una ausencia de Dios en ti. Por lo tanto, no puedes culpar a Dios por lo mal que te va. Hay personas que reciben al Señor con un doble propósito. Y el doble propósito es, Señor, te recibo, sáname. Entonces ellos creen que Dios es bobo, tonto, y te va a sanar porque le recibiste. Ojo, no. Tú tienes que recibir a aquel que destruyó a la muerte, a la enfermedad. Y cuando lo conoces a él, a través del Espíritu vivo que recibes, vida, se regenera tu alma, y no solo tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones, no, sino tu cuerpo. Y comienza tu cuerpo a recibir la vida que da Dios a través del Espíritu tuyo. Eso es una cadena. Dios, Espíritu, da vida a mi espíritu, y mi espíritu vivo comienza a dar vida, revelación, luz a mi alma y a mi cuerpo. Entonces mi cuerpo comienza a ser restaurado. Así que tienes que conocer al Salvador antes que el sanador. Porque si recibes al sanador y recibes sanidad, pero no conoces al Salvador, es muy probable que puedas caer nuevamente en el mundo. Por eso a Dios le interesa la salvación. Y consigo viene la sanidad, la prosperidad económica, viene la salud, viene todo lo que tú necesitas. Pero tienes que conocer al Salvador. Así que
muere en su carne, como un hombre, en su naturaleza humana. Romanos 1, 3, 4, que dice la Biblia. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que tú ves aquí las dos partes, la parte física que murió en la cruz, pero también ves el alma de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que en él Dios le levanta de la muerte por el Espíritu de santidad que había en él, por lo cual resucita de entre los muertos. Pero vamos a centrarnos en la carne. Las palabras en la carne están claramente diseñadas para denotar que fue algo único en su muerte, porque es una desviación del método habitual hablar de la muerte. Dijo, por lo cual la muerte no tenía poder sobre su obra, ya que el Cordero de Dios debía consumir el pecado del hombre en su carne. Recuerde, el martes te hablé, en vida es que tú recibes a Cristo, muerto no. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque sólo así podía remediar al hombre. Era necesario que el Señor vivo fuera colgado en la cruz, asumiera la crítica, todos los demonios, todos los religiosos, fariseos, el concilio, etcétera, los romanos, los soldados, etcétera. Pero él, muerto, una vez su alma va al infierno. Alguien dirá, pero eso es herejía. Vamos para allá. Por ello es habitual denotar la naturaleza humana del Señor Jesús, o es decir, que se hizo carne, que era un hombre, que él habitó en una carne. Pasajes, Hechos 1:2. Dice Hechos, hecho de la simiente de David según la carne. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.